Momento para analizar la actualidad como siempre en Tertulias a buenas horas y saludamos para ello a Carlos Talavera. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, Encantado de muy bien. saludarte y de saludar también a Carmen Vecino. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días. Acabo de descubrir que Carlos es Carlos Federico. Sí, 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 sí. desde pequeño, ¿eh? Desde pequeño, Desde sí. pequeño que se lo pusieron, ¿no? Sí. Y no solo eso, sino el segundo es Quevedo, que si no me equivoco también, creo que en su momento llegaste a contar que tiene, no sé si raíz u origen puede ser en el escritor. No creo, no lo No creo, no crees, lo vale. sé, vamos, eso no A, lo a- sé, a lo vamos. mejor con el cantante. Si lo dije Sus fue para echarme raíces, pisto, pero no, no. Vale, vale. sus raíces están en el cantante. ¿En el Me, cantante o en el concejal? Que no sé, bueno, sí, sí. Sí, me Carlos. encanta, me encanta Quevedo, el escritor, lo que escribió me encanta muchísimo. O sea, es una persona que Mm. trasplantada a la actualidad sería un racionalista extremo de estos, tal, porque es que sus obras son vamos, son apabullantes en algunos casos, ¿no? Mm. Pero bueno, dicho sea eso de paso, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, a lo mejor dijiste en su momento que no tenías nada que ver y yo he interpretado que sí, porque sabes que yo también, mi memoria es la que es y cada uno, pues bueno, conserva parte de lo que A cree ver, y... yo creo que Francisco de Quevedo y Villegas ¿Eh? no tuvo descendencia, creo, Ah, ¿vale? vale. Creo, no estoy seguro, pero me da que no, él era clérigo. Hay que tener en cuenta que él no Eso no era es, laico. eso no es Vicente y cortapisas. Sí, sí, yo iba a decir lo mismo, Pero vamos. que no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver. Puede que Claro. tuviera alguna sobrina y que tuviera a lo mejor algún hijo con aquella sobrina, como solía pasar mucho en aquella época. Había tantos curas, los pobres, que tenían que tener muchas sobrinas y cosas de esas, ¿no? Sí. Claro, Tú claro. sabes que mi familia paterna es gallega y Ajá. es allí hay un dicho muy, muy común que dice que cura es aquel que todo, Dios perdone a los que lo decían para que no se nos cabree nadie. Dice cura es ese señor al que todo el mundo llama padre menos sus hijos que le llaman tío. Pues fíjate, fíjate. Exacto, O sea algo que... así. Bueno, dice que hay dos apellidos de cantantes, la anterior y este. Quevedo, no sé si había otro Quevedo antes, yo no recuerdo. El Quevedo ahora que conocemos canario, pero el anterior no me viene a la cabeza a mí. No sé si Carmen, que tiene a lo mejor más Más memoria, cabeza. más cabeza que yo seguro, bueno, más cerebro, más cerebro, más cabeza, te diría que no, Carmen, pero bueno. Bueno, como no es el tema de la tertulia en el día de hoy, si alguien nos aporta algún dato más al respecto, encantado de leerlo, pero sí quiero empezar bueno, pues por todo lo que ha pasado con el jaleo de las cuotas de autónomos, que sé que Carlos seguramente habrá recibido alguna llamada, alguna consulta, alguien le habrá dicho, oye Carlos, ¿qué pasa con esto? Parece que el gobierno pues da marcha atrás, congela las mínimas, pero bueno, sigue habiendo quejas porque las que siguen siendo elevadas van a ser aquellos que facturan un poquito más, no quiero decir con esto que cobren, y por otro lado, pues no solo eso, sino también que sobre todo piden a cambio algo, no que solo se suban las cuotas, Carlos. De manera también muy sintetizada, ¿qué puede pasar en Tú 2026 me lo desde tu punto de adviertes por si vista? acaso. ¿Eh? ¿Cómo? Tú me lo adviertes por si Hombre, acaso. sí, sí, obviamente, No, porque sé que te puedes estirar, porque tienes conocimientos para ello, mira, pero para resumirlo. muy sintéticamente, a ver, estamos ante un despropósito total y absoluto que no es actual, sino que lleva varios años relacionado con el tema de las cotizaciones de los autónomos y en general con la seguridad social, pero en particular con la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Y digo que es un despropósito total y absoluto porque todas estas cosas parece que son ocurrencias. Ahora se le ocurre hacer una cosa de esta. Mira, la seguridad social tiene una característica y es que la seguridad social no se plantea para resolver un problema de hoy, ¿no? O mejor dicho, se plantea para resolver problemas actuales, pero también se plantea para resolver problemas futuros, porque una persona que se dé de alta ahora como autónomo, que tenga, por ponerte un ejemplo, 30 años, hasta que cumpla los 67 años actualmente, no se podrá jubilar y ahí tendrá derecho a una prestación de jubilación, a una pensión de jubilación. Entonces, estamos hablando de que no podemos hacer las cosas en el ámbito de la cotización, que luego dará lugar a las prestaciones, no las podemos hacer según lo que se le ocurra al ministro o ministro de turno, Ajá. ¿vale? O lo que se le ocurra a una asociación o lo que se le ocurra a los sindicatos que en esto no tienen ni arte ni parte, porque no son los trabajadores autónomos por definición no están sindicados en comisiones obreras, UGT, uso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es una barbaridad lo que se está haciendo.
Y es una barbaridad y a mí me da mucha pena porque así, con todas estas cosas, lo que están haciendo es cargándose el sistema público de seguridad social. Se lo están cargando y se lo están cargando aquellos que dicen defenderlo. Y esto es malo, es malo. Desde mi punto de vista, aquí lo que hay que hacer es sentarse sin condicionamientos ideológicos, ¿vale? Sin condicionamientos ideológicos. En este caso sí que hay que ser un tecnócrata. Yo creo que la ideología sirve para algo, pero hay veces que hay que coger las cifras, los datos, los elementos que nos permiten tomar una medida económica, como puede ser las cotizaciones, ponerlo todo encima de la mesa y después, en función de los condicionamientos ideológicos, en función de lo que uno quiera, ¿no? Pues entonces plantearse un sistema de cotización de los autónomos y en general de todos los trabajadores, ¿vale? Pero con la perspectiva de futuro, con la perspectiva no de hoy, con la perspectiva dentro de 30, 40 años, ¿no? Que será cuando veamos si lo que hemos hecho hoy valió la pena, sirvió o no sirvió, pero haciendo las cosas así, a salto de mata, según aquí te pillo, aquí te cojo, no. Y luego el sistema de cotización de los autónomos es un verdadero despropósito por donde quiera que lo mires, en la última modificación que ha habido, desde mi punto de vista, claro, habrá quien lo protege, que lo defienda. Sí, pero en este caso, por ejemplo, Carlos, algunos dicen, bueno, es lo que te imponen, vale. Y luego aparte, dependiendo de lo que pagues, todos sabemos que pues tendrás en el futuro pues una mayor o menor jubilación. ¿Realmente te garantiza alguien que tú, abonando la máxima cuota de autónomo, vas a tener una buena jubilación en el futuro? Porque luego de repente sale una ley o cambia algo, te has visto pagando una cantidad inaudita, ¿no?, de dinero para poder tener un futuro asegurado y luego resulta que cuando llega ese momento tampoco las tienes contigo. Pero mira, verdaderamente tú lo que estás diciendo es correcto. O sea, el problema es que no nos pueden garantizar, pero no es que no nos garanticen el sistema, porque es el Estado. O sea, si el Estado no nos garantiza las prestaciones es que quiebra el Estado y entonces nos vemos en la calle con metralletas y barricadas y cosas de esas, ¿vale? Pero el problema no es ese. El problema es que el mismo Estado rompe las normas del juego, rompe la baraja y pone otra baraja nueva según le interese. Quiero decir, cambia las leyes. ¿Vale? Entonces, cambia las leyes y te aumenta la edad de jubilación, o cambia las leyes y te aumenta las cotizaciones sin ton ni son, o introduce nuevas prestaciones sin dotación económica para esas nuevas prestaciones. ¿Y qué es lo que le pasa al sistema? Pues que empieza a fallar económicamente hablando, empieza a tener déficit, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que plantearnos? Un sistema que sea de futuro, un sistema de futuro y que sea lo más estático posible, lo más seguro posible. O sea, que exista la mayor seguridad jurídica de la inversión que estamos haciendo, porque son nuestras cotizaciones. O sea, esto no hay nadie, esto lo estamos pagando todos los que trabajamos, ¿entiendes? Entonces, ese dinero es nuestro, es de los ciudadanos. Y la seguridad social, por lo menos cuando yo estudié, que era jovencito, o sea, un poquito más joven que ahora nada más, resulta que en aquel momento la seguridad social, el planteamiento era de capitalizar las cotizaciones de los trabajadores. Capitalizarlas significa hacer inversiones productivas que dieran rendimiento para poder generar unos fondos suficientes como para pagar las prestaciones futuras. Eso se ha olvidado completamente. Ahora estamos en una especie de estafa piramidal, de Ponzi, ¿no? Se llama el tipo que inventó la estafa piramidal, y entonces tenemos que esperar a que vengan nuevos cotizantes. Encima arguyen que deben ser inmigrantes, que es necesario que sean inmigrantes. No me parece ni mal ni bien que sean inmigrantes, me da igual. Los que tienen que sostener nuestras prestaciones económicas. Eso es un verdadero disparate. Y eso es cargarse el sistema de seguridad social público. Entonces, yo, que soy un defensor del sistema público de pensiones y del sistema público de salud, etcétera, etcétera, me parece que lo que están haciendo es reventándolo. Y voy a callarme, porque si no, Carmen no habla nada ni dirá nada. No tiene mucho que decir, pero no. Es que Carmen no es que fuera muy larga tu intervención y se ha ido, es que ha tenido un problema de conexión, porque es que no le estaba escribiendo porque justo se desconectó y realmente no sé si le ha pasado algo a la hora de poder conectarse, porque estaba diciendo bueno, pues vaya desahogo que me ha permitido Carmen aquí, ¿eh? Sí. Total, dice Carmen. Dice, como sé que Carlos va a estar ahí un ratito, dice, me desconecto y vuelvo ahora. Bueno. No es el caso, tiene un problema no hay técnico. No hay problema. Sí. Bueno, dicen por aquí, nos dice Laguncho a través de Twitch, dice, si este sistema lo hiciese una empresa, estaría en la cárcel, que no sé si compartes esta reflexión. Perdón, si este sistema lo hiciera una empresa, estaría en la cárcel. Bueno, es que estamos hablando de lo que a lo que se ha llegado con la seguridad social de España es un sistema piramidal. El sistema piramidal, sabes tú, que aquellos que primero invierten reciben su beneficio, ¿no?, de los que invierten después.
en realidad eso es una tontería, o sea, llega un momento que colapsa, ¿no? Entonces, claro, la seguridad social, cuando a mí me dicen que los que cotizan ahora están pagando nuestras pensiones, digo, tú un disparate, o sea, yo coticé, mi padre cotizó desde que empezaron las cotizaciones y yo coticé para que esas cotizaciones que hizo mi padre, que hizo incluso hasta mi abuelo quizás, y que hice yo desde que tenía 16 años, pues que esas cotizaciones sirvieran para ahora tener derecho a una pensión y después tener derecho también a otras prestaciones. Y yo soy de los que dice que este sistema, que es un sistema, no olvidemos, el sistema español de seguridad social es un sistema de solidaridad. Las cotizaciones que nosotros hacemos no nos van a revertir en el 100% a nosotros. ¿Por qué? Pues porque hay personas que enviudan con 30 años y con 2 hijos y entonces a esa persona se le debe pagar una pensión de viudedad. Y a esos niños se les debe pagar una pensión de orfandad. Y el marido de esa persona que tuvo la desgracia de morirse no generó no generó suficiente capital como para pagar esa pensión. Yo soy partidario de ese sistema de solidaridad. Eso es lo que tiene un sistema de seguridad social público, ¿no? Pero claro, aquí parece que esta gente que presume de ser de izquierdas, que realmente no lo son, pues están cargándose el sistema. ¿Por qué? Porque están introduciendo nuevas prestaciones, que me parece muy bien, pero sin plantearse una modificación de las cotizaciones. Si quieres nuevas prestaciones, tienes que subir las cotizaciones para que se financien esas prestaciones. Y no que se financien ahora. Ahora no, se tienen que financiar dentro de 10, dentro de 20 años, Claro. dentro de 30 años, y sobre todo las que son de jubilación o de viudedad, que no son para mañana. A lo mejor a mi mujer se la pagan mañana si me muero hoy, pero quiero decir que son a futuro, ¿no? Y cuando yo estudié el sistema, lo que se planteaba era capitalizar todo ese fondo de pensiones en empresas productivas, en empresas industriales, donde se generaban beneficios y donde la seguridad social tenía unos beneficios tremendos gracias a esas inversiones que se hacían, ¿vale? Ahora resulta que el fondo de reserva, que es lo último que le queda a la seguridad social, lo están escopeteando totalmente, se va reduciendo, o sea, eso es un disparate. Entonces, claro, ¿quién está detrás de todo esto? Pues la verdad es que a mí me cuesta mucho creer que sea un socialismo los que están detrás de esto. O sea, probablemente quien esté detrás de estas agresiones a un sistema público sean pues la banca, las compañías de seguro, a los que les interesa que vender seguros de vida, vender seguros ¿me entiendes? Vender Planes de pensiones, claro. Planes de pensiones. Una Claro. seguridad social privada, que yo no estoy en contra de que exista la seguridad social privada. ¿Vale? Igual que no estoy en contra de que exista la medicina privada ni la educación privada. El que quiera pagarse una cosa, que se la pague. Pero Claro. lo que está claro es que en esas cuestiones esenciales lo público debe ser lo que mande, ¿no? Y lo que mande en el sentido de tener un sistema que sea eficiente y sostenible, ¿no? Por aquí nos deja una reflexión interesante. Laguncho dice: yo defiendo una cotización pública pero personal. Lo que yo cotice será lo que tenga en el futuro, pero siempre que sea controlado por el Estado. Bueno, eso realmente, el problema que tenemos con eso es que, tal como está planteado el sistema de seguridad social, no es así. Porque ya te digo que es un sistema de solidaridad. Yo entiendo que debe ser así, porque si analizamos el origen de la seguridad social, el origen no está en el Estado. El origen está en las asociaciones de trabajadores, en los sindicatos primeros que existieron en el siglo XIX, que se crearon asociaciones de ayuda mutua para ayudarse en el infortunio. El infortunio era un accidente de trabajo. Cuando un trabajador tiene un accidente de trabajo, cuando se enfermaba, de lo que quiera que sea, o su familia se enfermaba, no tenían recursos para atender esa situación. Cuando se quedaba en el paro, no comía. Entonces, los sindicatos, aquellos sindicatos, ya te digo, primitivos, ¿no?, del siglo XIX, pues crearon una serie de organizaciones de ayuda mutua en las que cada trabajador ponía una cantidad pequeñita de su salario y ahí se cubrían esas necesidades que había. ¿Qué ocurre? Que había un estadista en Alemania, esto sucedió lógicamente en los países más avanzados industrialmente, ¿no? En Alemania era una potencia y sigue siendo una potencia industrial de primer orden, y un gran estadista alemán que se llamaba, no me fue ¿cómo se llamaba? Bueno, Bastantes datos buenos estás dando ya, Carlos, no te preocupes. No, o sea que... Sí, no, pero bueno, este estadista lo que hizo fue darse cuenta del poder que podían tener, o el poder que podían llegar a tener esas asociaciones de ayuda mutua, porque aquellas cotizaciones de trabajadores que eran pequeñas, pero que eran millones de trabajadores, eran una potencia económica, ¿no? Y entonces este hombre lo que hizo fue decir, no, la seguridad social es una cuestión de Estado y es el Estado quien la va a poner.
Y entonces el primer país donde hubo una seguridad social pública estatal fue Prusia, ¿no? Este era el canciller, no me acuerdo, del siglo XIX, más famoso que el carajo, de estos lapsus mentales que le dan a uno de vez en cuando, y ahora no me acuerdo cómo se llama el tío. Carlos, no me Pero acuerdo bueno, lo que hice ayer, me voy a acordar yo de este hombre sí, yo de sí. Alemania. Pues Bismarck, Ah, Otto von vale, sí, sí, Bismarck. sí, sí, sí. Coño, sabía que me tenía que salir. Mira Vale, tú si es difícil el nombre, ¿no? sí. Pues este hombre era una persona con una mentalidad, una claridad de ideas tremenda. Y en Alemania se hizo el primer sistema de seguridad social prácticamente del mundo estatal. Y claro, yo creo que tenía una gran visión el tío, ¿no? Pues ustedes imagínense ahora unos sindicatos, estos actuales no, que están adocenados completamente, pero unos sindicatos independientes con la capacidad económica que tiene una seguridad social, ¿vale? Eso dan un zapatazo en el suelo y revientan al Estado, ¿sabes? Entonces, teniendo en cuenta cómo están las cosas, ¿cómo crees que va a ser 2026 para los autónomos para cerrar este capítulo y sobre todo si realmente a través de esas cuotas que van a subir, sí o sí, porque se subirán, el autónomo va a tener algún tipo de beneficio, por decirlo de alguna manera? Mira, esto es muy difícil de decir, porque esto habría que hacer así, ponerse las gafas al revés, ¿sí? Para, ¿no? Como, ¿te acuerdas de aquel supuesto adivino que tenía unas gafas que parecía que Sí, estaban sí, al sí, revés? sí. Bueno, pues así. A ver, en principio, de lo que están hablando, después de haber reculado un poco, han dicho que no, que solamente incrementar las cotizaciones a los, a los que tienen más renta y tal, ¿no? Actualmente tenemos un sistema de cotizaciones de autónomos que está en función de la renta que se percibe, que a mí me parece bastante lógico, además, por otro lado, ¿no? Pues está en función de lo que... ¿Qué es lo que harán? Aumentarán los tipos de cotización, porque en principio lo lógico sería cotizar tener unos tipos de cotización en función de la renta de cada uno, ¿no? Eso, y de hecho, así, más o menos así como está hecho, pues claro, si subes la renta, pues subes la cotización. Quizás incrementar los tipos de las rentas más altas, de las rentas me refiero de trabajadores autónomos, no en general de la gente, ¿no? Estamos hablando de cotización. Pues es posible que sea así, pero la verdad es que hay una indefinición muy grande y además hoy, esta mañana, hoy en las noticias, que ya alguna agrupación política le estaba diciendo que no contaran con ellos para eso, Sí. que no contaran con ellos y por lo tanto este gobierno que está en precario desde el punto de vista de las mayorías lo tiene muy difícil modificar, ¿no? Sí, sin duda, bueno, si no cuenta con el apoyo de los socios del Parlamento, que sobre todo Junts, ¿no? Parece que le va a pedir un poquito más o le va a exigir que haya Sí, 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 mejoras, lo sí. van a tener Bueno, muy, muy difícil. que Bueno, todo, tú sabes que todo es posible en la política, ¿no? Como sí, dijo aquel político español, que no me acuerdo si era Romanones o era alguno de estos, que decía ¿quién era? La política es el arte de lo posible, ¿no? La frase es más larga, pero yo me acuerdo nada más que ese trozo. tú te acuerdas de ¿Eh? la frase, yo no me acuerdo ni del nombre, y vuelvo a incidir en que yo no me acuerdo lo que hice ayer, Carlos. O sea que mi memoria ya he dejado manifiesto muchas veces que es horrible, es Bueno, bueno. tremendamente precaria. Pero bueno, Carlos, por otro lado, yo no sé cómo lo ves tú, pero bueno, estamos ante una próxima burbuja inmobiliaria en Canarias. Ten en cuenta que, lo digo porque sobre todo este fin de semana tenía lugar, ¿no? Tenía la oportunidad de hablar con diferentes personas, ¿no? Que se dedican al sector inmobiliario y me decían, es que se están vendiendo casas a un ritmo que no habíamos visto hacía mucho tiempo, se están consiguiendo hipotecas quizás a lo mejor a edades prolongadas, etcétera, etcétera, no con la locura que vimos en 2007, pero cuidado, porque de repente puede haber cualquier giro, bueno, ya sabes, en el relato del día a día que vivimos y se puede dar una situación similar. Desde tu punto de vista, ¿crees que esto puede volver a pasar como ya ocurrió en 2007? Bueno, que pueda volver a pasar, sí puede volver a pasar. O sea, las crisis económicas sabemos que son cíclicas, ¿no? Son cíclicas, es una constante. En los últimos años hemos tenido crisis económicas. Hay situaciones en el mundo que pueden provocar además crisis de esa naturaleza, ¿no? O sea, no tanto la guerra de Ucrania, o, ¿sabes? Pero también, ¿no? También. Y sobre todo porque ahora mismo la situación en Estados Unidos, con un presidente con unas políticas muy radicales, ¿no? Desde el punto de vista liberal, puede generar, pues a lo mejor, una crisis económica en Estados Unidos que luego afecta a todo el mundo, como pasó en el 2007. El 2007 fue una debacle total. Como no tengas recursos para pagar lo que se está pagando actualmente por una vivienda, pues vas mal. Vamos a ver, yo recuerdo, lo viví bastante, ¿no? O sea, tenía clientes tanto que habían comprado como clientes que eran constructores, ¿no? Y fíjate tú que
problema más grande, un edificio en construcción, prácticamente ya terminando el edificio, poniendo las ventanas y ese tipo de cosas, el edificio está construido. Bueno, en septiembre, en agosto del 2007, fue cuando se desató la crisis y este hombre no cobró ni un duro a partir de septiembre del 2007. O sea, la gente no pagó las letras, el banco no liberó, no le hizo más entregas por las certificaciones de obra y estuvo ahí un año y pico. Al final pues te vas a un concurso de acreedores, tío, además la esperanza es lo último que pierde el empresario, insiste, a pesar de las recomendaciones que muchos le hacíamos de que cerrara el kiosco, pues insiste, al final deuda con los trabajadores, deuda con Hacienda, deuda con la Seguridad Social, pues prácticamente un concurso culpable, y aunque no doloso, pero sí culpable, y tuvo que ir y perdió todo lo que tenía y perdió su patrimonio, ¿no? O sea, esto es muy duro, esto es muy duro, y eso no lo podemos prever. Y luego, desde el otro punto, o sea, personas que adquirieron viviendas en la zona de expansión de Las Palmas, que es la zona de la avenida de aquel que nombraste tú, que no nombraste antes, ¿no? La avenida de aquel que no nombraste antes, en Las Palmas de Gran Canaria, ¿vale? Y adquiridas a precios de 250.000 euros y cosas así, y cuando llega el momento de realizar aquello porque era imposible llegar al pago, porque perdieron el empleo, etcétera, etcétera, pues resulta que la valoración que le hacían era de 150.000 euros. O sea, yo creo que este sistema está corrupto, pero está corrupto por todos lados, y a mí siempre lo he dicho. Aquí habría que haber metido en el trullo a los banqueros y a los tasadores que hicieron esas tasaciones, porque esas tasaciones son tasaciones especulativas, no son tasaciones reales, ¿vale? Y actualmente estamos viviendo algo de lo mismo. Hay zonas en Las Palmas que los precios de las viviendas están desaforados. Tú te miras el precio, el valor de referencia, que el valor de referencia es un valor que está en el catastro y que sirve para calcular la base de los impuestos que se tienen que pagar, base mínima de los impuestos que se deben pagar, impuestos sobre transmisiones patrimoniales, por ejemplo, y ves los valores de tasación que se están dando, y te digo un caso muy concreto: 280.000 euros valor de referencia, valor de venta 250.000 euros. A mí me parece eso un verdadero disparate. Está excesivamente, está hipervalorada esa vivienda. Bueno, te pongo el caso. Sí, te pongo el caso, por ejemplo, que me decía precisamente una gestora inmobiliaria, me decía que uno quería vender una casa horrible, sin reformar, que el valor real podría ser como mucho 120, la quería vender en 300.000. Es más, ella dijo que no está dispuesta a ceder ahí, porque encima que había que hacer reformas de humedad, que eso se va un dineral. Y aún así luego ya consiguió que alguien se la pusiera en un portal inmobiliario, 300.000 euros, una casa que realmente 120 hace falta que la venda. No, y que la venderán, porque es que luego resulta, pero es que, Carlos, esta es la agonía que le ha dado a mucha gente por decir, como los alquileres están tan altos, voy a comprar, que luego se meten en letras bastante elevadas, con casas que son horribles, que 300.000 euros para luego reformar, etcétera, etcétera, te vas a gastar un dineral por una vivienda que realmente no vale para nada. Y por aquí nos dice Laguncho también, dice, cada 20 años nos metemos en crisis. Sí, tú dices antes que es verdad que son cíclicas y parece que está estipulado que cada cierto tiempo esto vuelva, y es verdad que fue 2007, estamos en 2025, con lo cual no descarte que, 20 años se den casi el año que viene, o sea, 19. Así que esto podría ser, casi una realidad. Carlos, como nos quedan 3 minutos, muy rápidamente, Carmen no ha podido entrar porque me estaba diciendo que no le conectaba, tiene que tener algún problema precisamente de cobertura. Ya para acabar. ¿Di? ¿Qué dijiste? Yo no fui, digo. No, tú no, está claro. Ya para acabar, cambio de hora. Al final resulta que todo esto que decían los expertos, que era bueno y ahorro energético, resulta que el ahorro energético es de un 0,03%, me parece que leí esta mañana, 0,34%, y que encima nos afecta a la salud. O sea, que lo que nos dicen una vez, luego cambia, y ahora resulta que todo esto del cambio de hora no ha servido para nada. ¿Verano, horario de verano o horario de invierno, Carlos? Yo me he repetido en esto ya creo que un par de veces aquí, ¿vale? Y yo sigo diciendo lo mismo. Nosotros tenemos una latitud, estamos situados, las Islas Canarias están situadas en una latitud en la cual es innecesario hacer un cambio de hora invierno, verano, etcétera, etcétera. A mí casi te diría que me da lo mismo. O sea, que no lo cambien y que se quede como está, porque es que da igual. Y desde mi punto de vista, lo ideal, yo no sé ahora mismo en qué horario estamos, porque con tanto cambio no lo sé, lo lógico es que sigamos el horario natural.
el horario de la naturaleza, que las horas sean las que dice el giro de la Tierra y tal, ¿no? Y las horas de eso. Para mí eso sería lo natural, ¿no? Después por ahí hay gente que está confundiéndolo todo porque lo que pretenden es cambiar el uso horario, ¿no? O sea, que es otra cosa completamente diferente, ¿no? Pero bueno, no se trata de eso, se trata de decir, no cambiamos más la hora y ya está. ¿A qué es lo que hay que adecuar? Si tenemos que cambiarlo una vez más, pues que se cambie al horario real en función del giro de la Tierra y de la posición del Sol y tal, ¿no? Es lo que sería lo más lógico, porque así viviríamos de acuerdo con la naturaleza, ¿no? Y no haríamos cosas raras. Y después, el que se tiene que levantar a las 5 de la mañana y es de noche, se va a tener que levantar de noche en verano y en invierno. Claro. Y el que se tiene que acostar de día en verano y a las 7 de la tarde, porque al día siguiente se tiene que levantar a las 5, a las 4, pues se va a tener que acostar a esa hora. No, eso no tiene nada que ver, porque realmente esos ajustes luego son personales y cada uno hará el ajuste que le corresponda. ¿Vale? Sí te puedo decir una cosa. Aquellas personas que están trabajando a correturnos, que trabajan, por ejemplo, un turno de mañana, un turno de tarde, un turno de noche, un turno de mañana, un turno de tarde, eso sí les genera unos problemas de salud tremendos, ¿sabes? Sí. Porque ese tipo de forma de trabajar. Entonces, esto lo trasladamos a los horarios y estamos en las mismas. No merece la pena. A mí me genera, a mí particularmente, personalmente, me genera una sensación de malestar bastante grande cuando se hace el cambio de hora. Sí, Y tanto que sea para un lado como para el otro. O sea, me molesta enormemente en los dos casos. Me molesta, quiero decir, como personalmente, lo que decías de la salud, ¿no? ¿Vale? Sí, exacto, sí, es que nos afecta. Y bueno, por aquí nos dice la Winche precisamente, yo horario de verano. Yo también soy de los de horario de verano que nos dejen este horario, pero bueno, como van a hacer lo que les dé la gana, pues lógicamente nos quedaremos con el de invierno. O sea que basta que digas que te gusta el de verano para que ponga el de invierno, ¿no? Esto como siempre pasa, que hacen todo lo contrario a lo que uno quiere. Carlos, terminamos. Carmen justo me acaba de mandar un mensaje y dice, nada, se me cae el sistema y realmente no me deja entrar, conecta alguna página, pero bueno, vamos, que prácticamente no hay manera, con lo cual, pues nada. Bueno, no ha habido oportunidad, así que Carlos, te he dejado un monográfico, Carmen, luego le mando un mensaje para dar las gracias porque has dado aquí una clase de historia y de economía y de... Monólogo tremendo. No. Tremendo, como siempre, Carlos, tu participación. Todo lo que yo diga, ustedes lo tienen que confirmar luego por otro lado, ¿vale? No se crean lo que digo, porque yo soy muy mentiroso, no digo la verdad, digo lo que me interesa nada más. Está claro, sí, vamos. Carlos, como siempre, Carlos Talavera, gracias por este ratito y nos vemos pronto por aquí ya en tiempo de tertulia. Gracias a ti y un saludo a Carmen, si la ves por ahí de mi parte, ¿vale? Venga, gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego.